porque él publica mucho, pero es muy crítico al gobierno. Él dice, en los próximos 5 años le corresponde el ejercicio de la presidencia a otro ciudadano u otra ciudadana. ¿Por qué hace esto? Porque el presidente, creo que el viernes, salió diciendo que en los próximos 5 años él va a reconstruir 1000 escuelas por año. Él va a construir 1000 escuelas por año, 5 años. Le queda 2 años nada más de presidencia. En los próximos 5 años, ya se viene en el futuro como presidente. Por eso es que él dice, en los próximos 5 años le corresponde el ejercicio de la presidencia a otro ciudadano o ciudadana. El actual presidente no puede continuar ni un día más, ni participar en la elección, ni inscribirse como candidato. Artículo 152, numeral 1 y 154 de la Constitución. Vayan anotando los artículos, los vamos a leer. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia es una cláusula pétrea. Artículo 248, inciso 3 de la Constitución. No reformable, mutable ni interpretable en el sentido contrario. No interpretable. 248, inciso 3. No puede ser interpretable ni por la razonabilidad. Ojo, por eso es que me encantó esta parte. La Constitución se blinda sancionando con la pérdida de los derechos de ciudadano para quienes suscriban actas, proclamas o adhesiones en ese sentido. Artículo 75, numeral 4 de la Constitución. Estableciendo la obligación a la Asamblea Legislativa de desconocer a quien usurpe la presidencia de la República en contra de estas prohibiciones. Artículo 131, numeral 16 de la Constitución. Y obligando al ejercicio de la insurrección. Artículo 88 de la Constitución. Además, la propaganda electoral antes de las elecciones presidenciales, 2 meses antes de los diputados y 1 mes antes del Consejo Municipal, artículo 88 de la Constitución. No podemos seguir permitiendo tantas violaciones a las normas elementales, reglas constitucionales sin decir nada. Es por tanto que la libertad de expresión y nuestro deber como ciudadanos es expresarlo. El mismo presidente lo dijo respecto del expresidente Mauricio Funes. Puede ser presidente 80 veces, pero de manera inmediata no, sino respetando la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Entrevista del presidente actual. Veamos las bases legales. ¿Por qué me interesa esto? Quien lo escribe es el maestro Juan Antonio Durán. Lo pueden buscar en Facebook. Se ha ido haciendo mucho hoy día, ¿no? Juan Antonio Durán en Facebook. Lo pueden agregar. Yo siempre digo de que hay que escuchar todas las versiones. Y él es uno de los críticos del gobierno, pero es un purista. Él no es un juez. Él es magistrado. Castigado. Era magistrado. Era magistrado. Hoy está castigado y está siendo juez. Lo tienen en Hilo Bajo, sí. Sácate con Lucas, creo que está. Hilo Bajo está. Ya lo movieron para ahí. Sí. Y para mí es uno de los mejores juristas que puede haber. ¿Cuál era el artículo que mencionaba lo de la presidencia? Que recuerdo de la selección de la presidencia que son 6 meses confirmados o algo así. Ya se contaba como que yo un periodo presidencial y no puede ser reelegido. Y no puede ser reelegido. En esas bases legales está. Ahorita lo vamos a leer. Entonces, Véanlo, solo vean las fotos. Creo decir que no es tan correcto. Dale más, ver más. Porque está muy cargada de intereses y de. Está como que le ha dañado la integridad personal. O sea que colectivamente se siente dañado. Y entonces, tomando en cuenta la responsabilidad, no
puede interpretarla tanto a la luz de la Constitución, No. porque hay un elemento que aliena su conducta. Recuerden de que la interpretación que él hace no es judicial, porque no la está haciendo como juez, la está haciendo como persona. Por lo tanto, pero eso sí, él entra en una interpretación doctrinal, porque es un jurista de reconocimiento. Entonces, es valorando o no la propuesta que él hace, cada quien la determina. No es obligatorio, porque él es un jurista, él está dando su punto de vista. No es de obligatorio cumplimiento. Por eso, cada uno de ustedes va a tomar su partido. Vamos a leer los artículos y después cada quien determina si va a valer más la sentencia o va a valer más la Constitución. ¿Sí? Va a valer más, en mi criterio va a valer más la Constitución. El compañero dice de que por odio, por emociones, está bien, pero el jurista menciona, o el juez menciona en base de artículos. No dice, no, pero es que el señor presidente no tendría que hacer esto, no tendría que hacer aquello. No hace una interpretación popular, la está haciendo en base a artículos, a ley, no lo está haciendo a la deriva, está agarrando una base legal. Yo, como les digo, cada uno está libre a determinar qué va a valer más, si la sentencia o la Constitución. Lo que vamos a hacer es hacer la parte de la razonabilidad. Leamos los artículos, veamos, aquí adelante, el primer artículo que vimos. Vamos a leer los artículos de la Constitución y luego cada uno va a tener su criterio. Si vamos a tener más la sentencia o la Constitución. No podrá ser candidato a presidente de la República. ¿Qué inciso dijo? 154 el primero. 152. 152. Después de 152, numeral primero. ¿Ya lo tenemos? Ayúdenme. Por favor, escuchémoslo. Artículo 152. Numeral primero. El que haya desempeñado la presidencia de la República por más de 6 meses consecutivos o no durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos 6 meses anteriores al inicio del periodo presidencial. 154. Veamos. 154, por favor. 154. El periodo presidencial será de 5 años y comenzará y terminará el día 1 de junio, sin que la persona que haya ejercido la presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más. Y un día más. Muy bien. Artículo 248, inciso tercero. No podrá reformarse en ningún caso los artículos de la Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la determinabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. 75, numeral 4. Los que suscriban actas, proclamas o acciones para promover o apoyar la reelección o la continuación del presidente de la República o empleen medios directos encaminados a ese fin. Vamos con el siguiente. 131, numeral 16, por favor. Vayan anotándolo, ¿verdad? 131. Desconocer obligatoriamente al presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminando su periodo constitucional continúe en el ejercicio del cargo. Y en tal caso, si no hubiera persona legalmente llamada para el ejercicio de la presidencia, designará un presidente provisional. 88, veamos, por favor. La alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecido. La violación de esta norma obliga a la insurrección. A ver, ya leímos las bases legales correspondientes, sentencia o constitución. ¿Qué cree cada uno de ustedes? Analícenlo, vuelvan a leer si quieren. Pero la pregunta es, al momento de interpretar la Constitución,
¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué tipo de interpretación vamos a realizar? En su cuaderno, pongan la idea y díganme qué tipo de interpretación se realiza. Yo le diría Adelante. teleológico. ¿Por qué? Porque vamos a entender que la Constitución se fundamenta más que todo en el bienestar del ser humano. Y si prácticamente estamos viendo todas las encuestas que ven en el presidente ahorita, entonces la interpretación terminaría en una interpretación razonada a la luz de toda la Constitución. Y si es a la luz de toda la Constitución, vamos a decir y vamos a tener que aceptar que la sentencia de la sala es la que priva sobre la Constitución ahorita. La sentencia prima sobre la Constitución. La parte finalista, la que él está planteando, y la sentencia tiene razón. Porque aquí no se va a la parte de la ley, sino que a la finalidad. Dice, bueno, el pueblo lo quiere, lo va a reelegir. Y por lo tanto queda en el poder del pueblo. La sentencia, en este sentido finalista, es que está redactada la sentencia. Sí, pero puede quitar la sentencia. Sí, la sentencia viene otra, sale y la quita, ¿no? Ajá, esa es mi duda. Para el siguiente, creo que el otro año ya hay reelección. Viene los nuevos y todo y la quitan. El problema es que ¿quién elige a los magistrados? Es lo que hablábamos en la clase anterior. Los elige la Asamblea Legislativa. Aunque, por una sentencia, esta Asamblea no tendría que elegirlo. Tendría que ser la otra la que va a elegir a los 5 propietarios y los 5 suplentes. Pero lo que entre, la pueden quitar. Pueden reformar la sentencia, sí, lo pueden hacer. El problema entra, y voy a aclarar, uno de los mayores pecados que se está cometiendo por parte del gobierno es decir que el 93, 98% los apoyan. Eso es una mentira. ¿Cuántos fueron a votar a las elecciones? Somos 6 millones de salvadoreños y solo fue a votar 1 millón. De ese 1 millón, el 98% votó a favor de Nuevas Ideas. Pero de 1 millón, ¿qué pasa con los 5 millones restantes? No fueron a votar. Y como la democracia es clara, si solo uno fuera a votar, él se va a elegir. Entonces, el 98% de la población que apoya el gobierno, no, en las urnas, no fue el 98 de los 6 millones, fue el 98 de 1 millón que fue a votar. Y eso es lo que no dicen Nuevas Ideas, que el 98% es. Entonces, debemos tener cuidado con la parte popular. Y yo algo que sí, por eso lo estoy explicando, las sentencias no deben ser populares. Las sentencias deben ser basadas en la ley, no en la popularidad, si voy a caer bien o no voy a caer bien. Los jueces no tienen por qué caer bien. Pero lo que él dice tiene mucha razón. La sentencia que fue dada por la Sala de lo Constitucional, y recuerden que tiene principio erga omnes, que significa obligatorio cumplimiento, y tiene esta finalidad. La finalidad de que representa al pueblo. Basado en eso, de que tiene obligatorio cumplimiento, que si se va por lo que dice la Constitución literal o se va por lo que es la extensiva, interpretación extensiva, la sala ha dejado algo ahí como quien dice, bueno, si el pueblo lo quiere, ahora aclaremos una cosa: ¿cuántos ciudadanos se acercan a las urnas a votar? Y eso veámoslo en estadísticas. En estadísticas, el presidente Saca ganó con 1.600.000, me parece. Creo que es el que más ha ganado. Es el que más obtuvo votos. Sánchez Serén ganó como con 1.400.000 a pura pena. Entonces, y eso ha sido la estadística. Y si nos vamos a la presidencial, que es donde la gente más se emociona, y si nos vamos a las municipales para diputados, hay un ausentismo enorme. Los centros de votación son a una soledad total. Nadie cree en los políticos. Entonces, los que van a votar son bien pocos. ¿Cuántos, según los salvadoreños, cuántos somos? 6 millones, 7 millones, ya no sabemos porque ya no hay licencias de eso. Pero los que vamos a votar somos bien pocos. Entonces, y como aquí, como dicen, si el que tenga más mayoría de votos ese gana. Entonces viene el presidente y ha medido. Él ha medido si hay casas encuestadoras, pero sirven los números.
Y dice, bueno, pasan por toda la calle, ¿usted qué piensa del presidente? Ah, pues, excelente trabajo, me dio los $30 del Bitcoin. ¿Qué piensa usted del presidente? Ah, me dio los $300. Y eso me sirvieron. Y a mí ninguno. Ah, a mí me llevaron la cajita de alimentos. Y le pregunta, pero él está robando. Ah, pero está robando, pero me llevó la cajita y nosotros no me daban nada. No me daban nada. Entonces, eso priva en la calle. Entonces, bueno, y como nosotros somos políticos desde nacimiento, y todo es político, ¿quién elige a los señores magistrados? La Asamblea Legislativa. Los señores diputados son políticos. Entonces, todo es político. Entonces, ¿que puede darle vuelta a la sentencia a otra sala? Sí, sí, lo puede hacer, pero eso depende de la aritmética que existe en la Asamblea Legislativa. Por lo tanto, ¿no? Entonces decimos nosotros, la sentencia, si nos vamos, si nos fuéramos literal a lo que dice la Constitución, el presidente no pudiese reelegirse porque es clara la Constitución, el articulado está claro. Ahora, el articulado está claro, pero ¿han leído la sentencia? Pero, la sentencia muy bien redactada, pero, y utiliza mucha jurisprudencia internacional. Exacto. Entonces, cuando nosotros a la sentencia nos vamos, ahí sí le da un análisis y dice, sí puede reelegirse, ya le dieron, y bueno, y como es de obligatorio cumplimiento, el presidente si quiere, y como hasta le han dicho, en la urna los ciudadanos van a decidir si sí o no. O sea, no le han dicho, quédese como eternamente, usted porque usted así lo decide, no, que el pueblo lo decide. El pueblo lo va a elegir. Ajá. La sentencia es muy bonita, voy a buscarla, se me olvidó buscarla, pero voy a buscarla para compartirla con ustedes. Y dice el presidente, dice la Sala Constitucional que esto es una democracia, y como en muchos países que se llevan o se llenan la boca de ser democráticos, Estados Unidos, Francia, Alemania, dice, en donde existe la reelección y de forma indefinida. ¿Por qué en El Salvador se asustan con hablar de reelecciones? Yo estoy de acuerdo en ese sentido. Entonces, ¿qué valor tiene más? ¿La sentencia o la Constitución? Miren los parámetros que utilizó y hace una comparación en el derecho alemán que dice, Alemania, la canciller estuvo por 20 y tantos años como canciller. Estados Unidos son 8 años que se permite la reelección 2 veces. Nos vamos a Brasil. La reina Isabela tuvo 70 años. No, pero eso es diferente. Ya sentí yo el chambre quiera. Pero la reina no es electa, sino que es un cargo de herencia. Entonces, eso son cosas, son gobiernos diferentes, porque son monarquías constitucionales, mientras nosotros somos democracias. Y en las democracias está claro, hay la alternabilidad. Entonces, ¿qué tiene más valor? ¿Qué tipo de interpretaciones hace el jurista? Ya vimos, la sentencia es una teoría finalista, una interpretación finalista, porque no le interesa tanto la base legal, sino que la finalidad, que es el bienestar de la población. Este jurista que acabamos de leer, ¿qué tipo de interpretación hace? ¿Interpretación? ¿Práctica? ¿Por qué práctica? Porque se va a un sentido literal de la Constitución que dice varios artículos que no se puede. Entonces sería semántica. Semántica. Ah, semántica, bien. ¿Qué interpretación debería hacerse? Orgánica, porque si se dan cuenta también sería semántica y orgánica, porque está a la luz de toda la Constitución. Bien podría ser. La sentencia, ya dijimos, que es de carácter finalista, pero también progresista. ¿Por qué progresista? Porque se va más allá de lo que nosotros estamos de cerrado y se va a comparar democracias europeas, estadounidenses, suramericanas, y dice hay reelección, porque aquí no. Pero por último, la interpretación de la regla o la prueba de la razonabilidad, ¿cuál debe ser? Según ustedes, veamos quiénes son los que menos me hablan. Diego. ¿Qué quiere decir esta prueba de la razonabilidad? ¿Cómo deberíamos entenderlo? Te voy a nombrar jurista por este día.
Sin ayuda, por favor. O si no, a los otros dos les voy a preguntar. ¿Qué sucede con esta razonabilidad de que estamos hablando? Ese es el problema de esta interpretación de la Constitución, porque la parte de razonabilidad queda muy al arbitrio. La población, porque al final seremos nosotros, que el bienestar de nosotros, dice, ¿la actividad que realiza el Estado es razonable? ¿Es justa? ¿Sí o no? No, sí, puede ser en algunas cosas. Entonces, el problema de esa interpretación o esta regla de la prueba de la razonabilidad es que es muy ambigua al momento de interpretarse. Las otras, por ejemplo, son más claras al momento de determinarla, pero este criterio de razonabilidad depende del sujeto al momento de interpretarla. Lastimosamente, y voy a aclararlo, no tenemos tribunales constitucionales, por lo tanto nosotros tenemos cinco mentes, 5 pensamientos totalmente diferentes, que al momento de dar esa razonabilidad tal vez no lleguen a un acuerdo. Puede ser. Entonces, esta interpretación de la razonabilidad depende de cada uno de los individuos, determinar si el actuar del gobierno es correcto o no es correcto. ¿Es razonable lo que vamos a hacer? ¿Puedo violentar ciertos derechos para tener mayor beneficio? La razón lo va a dar. El ejemplo de la pandemia, ¿recuerdan? Bueno, Chalchuapa fue uno de los municipios que el gobierno cerró. Durante 12 horas nadie pudo salir mientras de Chalchuapa. ¿Han visto la película El Domo? ¿O la serie El Domo? Sí. Donde llega bueno, en Los Simpsons también sucede eso. Sí, yo sé. Llegan y le ponen un domo a Springfield y nadie puede salir. ¿Es razonable ese momento? Ya ven que dicen que las caricaturas no les enseñan nada. ¿Es razonable donde yo puedo aplicar esta sanción o esta limitante a los derechos individuales versus el bienestar general? Sí, era razonable. Estamos hablando del bienestar general. Si el bienestar general, tenemos que hacer sufrir, por decirlo así, el bien particular. ¿Qué pasa con aquellas personas que no son pandilleros pero están siendo arrestados por el estado de excepción, por régimen de excepción? Y lo voy a meter con los pandilleros. ¿Cómo fue? A muchas personas las están arrestando, pero en este momento, en lo que está en la búsqueda, primero lo ponen en Baxter, lo ponen ahí y todos lo miran. Y luego le sacan las fotos y todos así, ¿verdad? Todos en la misma foto. Y los van a meter a una sola celda. ¿Qué pasa? Porque hay pandilleros y hay gente que no. O sea, justo por pecadores. ¿Se aplica la prueba de la razonabilidad en ese hecho? No. ¿Qué pasa si fueran ustedes los que van a ser delitos? ¿Se aplica el principio de razonabilidad? Entonces, eso es lo que nosotros debemos tener cuidado al hacer la interpretación de la razonabilidad, ver los pros y los contras. Por eso es que nosotros hablamos de la teoría de la ponderación de los derechos. Y el principio de inocencia. No está eliminado en el artículo. No está eliminado en el artículo, en el 9. Por eso, pero está eliminado. Debe de haber separación del principio de inocencia. Sí, pero como en el artículo 9 está esa eliminación de ese artículo temporalmente. Léelo y dice. Para llegar a la razonabilidad han tenido que retirar todos los criterios y las interpretaciones. Y el problema de la razonabilidad y los criterios es que los criterios pueden ser muy variables. Yo les ponía, por ejemplo, el caso de la mano dura. Esto fue uno de los criterios más extremos que pudo haber. Que yo no sé quién se le ocurrió crear esta ley mano dura. ¿Cuántos de ustedes son Soyapango y Lopango mexicanos? Váyanse, por favor, delincuentes. Peor, Soyapango, ni se acerque a mí. Vigílenme la computadora. Aquí la vimos. Aquí está. Llegó un momento, esa ley
que los criterios propuestos eran aberrantes, muy lejos de la razonabilidad, porque era, no, sos de Soyapango y te llamas Kevin, no papi, sos pandillero seguro. Es broma, pero sí, el del lugar no, fue bastante criticado, porque se sancionaba a la persona por un criterio de donde vivía. Y eso no podía ser, porque nuestro derecho penal no sanciona donde viven o como sea, sanciona la acción que han efectuado. Son criterios, entonces, que los juristas no siempre concuerdan. Por eso yo le digo, ¿qué criterios vamos a utilizar? ¿Quién es más violento, el hombre o la mujer? No, la mujer. Igual. La mujer. ¿Quién ejerce más violencia, el hombre o la mujer? No. La mujer. Esos son paradigmas, son criterios que no siempre se utilizan. Les pongo otro ejemplo, no solo la ley mano dura. Normalmente se pregunta quién ejerce más violencia. Depende del tipo de violencia. Si es física, el hombre. Si es psicológica, la mujer. ¿Cómo? Miren, Solo con la mirada. 90% de los casos, la mujer, si te vas, no me hables. Uy. ¿Está enojada? No, ¿verdad que sí? Sí. No te pasa nada. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Estás enojada? No, ¿y por qué voy a estar enojada? ¿Sí o no, caballeros? ¿Por qué estás tan seria? Yo no estoy seria, si soy. ¿Sí o no? ¿Qué hice hoy? Y comienza a recordar todo lo que uno ha hecho. O nos vamos, o no nos vayamos tan lejos. Cuando hay, si vos te vas de esta casa, no vas a ver a tu hijo nunca más. Olvídate que tenés mujer y hijo. La mujer me puede olvidar, pero el hijo no. Si vos, desde que me divorcio, vos no tenés derecho al niño. Es mío, a mí me costó. Hasta canción hay de esa. Que le costó. El hombre disfrutó y a ella le costó. El hecho es que esa es una violencia psicológica para el hombre. El hombre sufre violencia psicológica. Lo que pasa es que en menor, los hombres somos más discretos al decirlo. Pero íbamos a la razonabilidad, a los criterios que se plantean. Entonces, los criterios que el jurista, o en este caso los legisladores, porque son quienes crean la norma e interpretan, los legisladores o los jueces, los criterios que ellos pueden tener en esta parte de razonabilidad puede ser diferente. Por ejemplo, ustedes si escuchan el caso que la mujer le pega al hombre, ¿qué es lo primero? Mi hombre, ¿para qué se deja pegar? O, por ejemplo, hoy yo siempre les enseño a mis estudiantes hombres, déjense pegar, caballeros. Cuidadito, levántala. Si les pega a la mujer, déjense pegar. Si les pega, déjense pegar. Y si va, déjense pegar. Licenciado, pero ¿por qué plantear porque déjense pegar? Licenciado, es mejor huir. ¿Para qué se va a esperar uno el sopapo? Mejor mire. No, se va. Con el sopapo puedes ir a poner la denuncia y atrévete a poner denuncia. Hombres, atrévanse a poner la denuncia. No, es pecado. Déjense pegar, niños. No, gracias. Él lo dijo. ¿Se pone denuncia? No. Y la mujer, él había ido a poner una demanda contra la esposa que tenía 3 años de casado, no tenía hijos todavía. Y entonces la mujer le había dado con una bola de jabón en la cara y lo había dejado así. Ay, no. Y con la cacerola de una cacerola de teflón que por el que No, ese era. No, ese ya era juego. así y le aflojó hasta un diente. Entonces lo mandaron a hacer un examen forense y lo que él quería era que disolver su matrimonio, ya no quería estar con la mujer. ¿Pero qué le hizo él? Entonces, Nada, ser hombre. pues sí, pero sea lo que sea. Nosotros nos maltratan solo por ser hombre. ¿Verdad? Se puede hablar, si no está bien, pues cada quien, como dijo el compañero. Pero lo que ella está proponiendo son criterios. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de la razonabilidad, debemos tener cuidado porque los criterios pueden ser diferenciados. Por eso yo les decía, la razonabilidad de cada uno va a ser diferente. Aunque tengamos criterios básicos,
pero vamos a ir tomando más. Por ejemplo, normalmente por la ley se establece que hay que creerle lo que dice la mujer. Imagínense si en este caso el hombre todo golpeado de llegar a la mujer y dice que él la maltrató, que le pegó, le engañó y por eso le pegó. ¿Qué? Correo. Ahí es donde yo hablo de la razonabilidad. No siempre para cada persona va a ser razonable los criterios. Entonces, en ese caso, prácticamente el juez tomaría para dar una sentencia a la razonabilidad. Yo conozco a alguien. La sana crítica. Ajá, la sana crítica. Porque, por ejemplo, yo conozco a alguien que es mi compañero de trabajo, que a él le quedaron las niñas y a él le pasan una pensión de la Procuraduría porque él ganó. Hasta el año pasado. Por la misma violencia que sufrían los dos. Los dos sufrían violencia, pero en el juzgado decidieron que al papá le quedaban las niñas y al que le descuentan en el propio era la mamá. Aunque no lo crean, hasta el año pasado por primera vez ya llegamos a un 18-20% de mujeres que se están pasando la cuota alimenticia. Del 100%, 20% corresponde a las mujeres que... Yo quisiera, yo no sé cuál será el análisis que hace, porque quien hace las ternas es el Consejo Nacional de la Judicatura, ¿verdad? Para la elección de los jueces. Depende. Estos que fueron nombrados por la Corte Suprema de Justicia. No hubo un proceso. No hubo un proceso. Va, ok, pero lo que casi todos esos juzgados de sentencia para una vida libre de violencia contra la mujer, todas son mujeres. No, es que casi todas no, todas son mujeres. Eso no es que son mujeres, son y ñolas. todo el personal es mujer. Y bueno, yo conozco ciertas personas porque han habido casos donde se declara incompetente el juez por algunas ciertas razones y dice no, que pase a ese juzgado. Y de todos los que yo he escuchado, todos han sido condenados. No he escuchado uno que diga, me absolvieron. Ajá. Todos condenados. Oye, ¿por qué? Guardarte eso para técnicas de litigación moral. La jueza de la ley es la que da ese proceso. Le va a caer mal, papacito. Ella es jueza de la ley y es una de las mejores docentes. Aunque sea ley, no significa que no deban valorar principios y garantías. ¿Qué es lo que sucede? Voy a aclarar que el hombre va en desventaja, porque por lo general el hombre contrata a otro hombre para defenderlo. No me pregunten por qué, pero en ese caso yo debo contratar a una mujer para que me defienda. Porque las mujeres son como más... Le saben hablar mejor a la... Tienen sus características. Por ejemplo, aquí sí se llevan casos de ley por si alguno está demandado, puede venir al centro de prácticas y ellas han ganado mucho a favor del hombre. Pero el hecho que yo les planteo no es porque muchos hombres nos vamos más por garantías de principio, y también la mujer se va más por la ley, por la misma ley. Las pruebas que nosotros presentamos y muchas veces, lo que yo les decía, los paradigmas del hombre. El hombre tiene el problema de que no le gusta verse en la víctima. Sí, pero normalmente cuando es violencia intrafamiliar, la que vive haciendo violencia es la mujer. El hombre al final hay un punto que reacciona y resulta acusado. Y no vamos a mentir, el hombre normalmente no es violento, es la mujer la que vive constantemente enojada, o sea, por todo. Y cuando el hombre viene a reaccionar, es ahí donde sale el afectado. Realmente la violencia intrafamiliar se ha llegado a clarificar que no solo es el hombre hacia la mujer o la mujer hacia el hombre, es en sí. Sí, pero a lo que me refiero que normalmente la mujer es la que vive en una constante amargura, por decirlo así, todo el tiempo por algo, siempre encuentra una razón. A veces es bien complicado, y voy a aclarar ese punto, es parte cultural. La parte cultural hacia nosotros es como que la mujer debe y el hombre es muy... Es que tengo una vecina que se escucha lo que Pero Eli, ahí está el punto que ¿por qué no se va el hombre? ¿Por qué no se va? Las dos últimas intervenciones. No sé, pero ella es Debo con lo de continuar, con porque las esto viene mascotas del que parcial. tiene, con los hijos, con el marido, eso es complicado. Pero ese es el hombre que... El hombre que dice hasta dónde llegar y se va, no se mira. Sí, pero es todo el tiempo así. Por una parte, que por otra parte también se siente vulnerable ante la... Y voy a ser sincero,
es que socialmente hemos puesto a la mujer por debajo, le hemos dado la inferioridad. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo práctico. Muchas mujeres tienen el mismo puesto que un hombre, pero gana más el hombre que la mujer. Se ha demostrado jurídicamente que las mujeres tienen muchas desventajas jurídicamente versus los hombres. Pero esos son estereotipos que se han planteado a lo largo de generaciones y la parte cultural. Entonces, se lucha contra eso y recuerden de que ante una necesidad se crea una ley. Yo no digo que sea la mejor ley, porque esta ley, la ley, tiene esta característica. Es una copia de leyes españolas, lo que conlleva que ellos tienen una cultura muy diferente a la de nosotros. Entonces, cuando la tratan de aplicar, a nosotros nos choca mucho esta ley, porque no es salvadoreña, no es creación salvadoreña, sino que copia y pega. Entonces, estos son los conflictos que se están generando, las interpretaciones y los paradigmas que se están enfrentando, pero la razonabilidad del juez al momento de fallar, porque al final el juez, la razonabilidad en base a la sana crítica, va a fallar. Su razón, sana crítica, le va a determinar cómo fallar y qué fallar. ¿Verdad? Voy aquí, 2, 3, y terminamos. Fíjese que el caso, bueno, yo no comparto con lo que dice la compañera Karen, lo siguiente. Yo creo que todas las personas tenemos un ejemplo. Hay hombres que son buenos, hay mujeres que son malas. No puedo decir, las mujeres son normales, que son aquí, no. Yo le pongo para muestra un botón. Mi hermana se fue a vivir a Nueva York, allá se consiguió una mujer de aquí de la Unión y dejó a su esposa, ¿verdad? Porque se fueron juntos. Allá dejó a su esposa y se hizo con esa otra muchacha. Y tuvieron 2 hijos. Allá en Estados Unidos, un hombre que medio toca una mujer, allá va preso, no tiene papel, no manda. Entonces mi hermano, pero sí, él no era un hombre aquí petizo, era un hombre que pasivo, muy hogareño, le gustaba mucho compartir su tiempo libre con los niños y todo. Y llegó con esa mujer, tuvo su hogar, la mujer lo maltrataba, le pegaba, lo trataba súper mal. Y bueno, lo que le quiero decir es que él soportó por amor a sus hijos, porque la mujer le quería quitar a sus hijos, para no pensar que a él le dio comida. Entonces, y lo entubaron, y antes de entubarlo, dijo a los doctores que no lo entubaran porque él quería morir. Él se sentía que sus hijos ya estaban, ya quedaron de 15, 16 años. Y él dijo que para estar viviendo con una mujer como esa, prefería un poco morir. Y no dijo que lo entubaran, que los doctores... Ese es cobardía. No se fue. Ese es cobardía. Antes de vivir con una No, mujer. no se van, Luis. Bueno, yo diría, he conocido diferentes tipos de casos y yo diría, bueno, no todos los casos, cada caso es en particular, cada caso es bien diferente. Algunos casos ejerce la violencia el hombre por la fuerza o tiene algún tipo de vicios, tomar, consumir bebidas, drogas, y llega a la casa y ejerce un tipo de violencia hacia la mujer. Y eso, obviamente, desde todo punto de vista, no es permitido. O sea, porque ni la mujer es un objeto, ni es propiedad del hombre, como para que la quiera ver como de esa manera. O sea, haceme comida por la fuerza, lávame la ropa por la fuerza, tengamos relaciones por la fuerza, no es un objeto. Entonces, y esa cosa, eso es ejercer violencia, tanto física, moral, psicológica, hacia la mujer. Entonces, otros casos que por celos la mujer ejerce también violencia psicológica. Ahora bien, lo que el hombre en algunos casos se queda silencio, no denuncia ni dice nada porque le teme a la crítica, le teme a lo que va a decir la gente. Por eso no hay mucha denuncia. En cambio, la mujer sí ejerce más su derecho y va a demandar. Ahora, cada caso es diferente y yo eso sí lo veo y lo he visto. Bueno, hay un caso donde el hombre le tenía tanto celo a la mujer, no llega a las 8 de la noche, llegó a las 10 de la noche, ¿a qué andaba haciendo? Pero eso es cosa de ella. Si andaba con otro, es un problema.
que lo vean de otra manera. Pero agarra toda la ropa, todas las cosas que tenía en la casa y las lleva afuera y le da fuego. Llega. No es tu caso particular. Es de ver. Pero siempre lo he hecho con la misma camisa, licenciado. Llega y ¿qué pasa? Allí se presentó la mujer, puso la demanda y llegaron al juzgado de paz y pasó a instrucción. La pasaron le dieron una salida alterna al caso, pero sin embargo uno dice, bueno, ¿hay necesidad de pasar ese tipo de violencia? Yo creería que No seas tan inclusivo. yo creo que no. Entonces, pero sí, cada caso es bien particular. Yo he visto infinidad de tipos de violencia, he conocido muchos tipos de violencia y uno dice, bueno, sí, la ley tiene razón. Los que hicieron ese tipo de ley tienen mucha razón, porque ya no podemos vivir en el patriarcal, ya no podemos vivir en aquella cosa de que yo soy el hombre y por ser el hombre voy a hacer y deshacer y vos quedate callado a aguantar golpes. Yo sí estoy de acuerdo en las creaciones de ese tipo de ley. Es que las mujeres, En un caso particular, la mujer pica yo pienso que tradicionalmente se ha visto de que nuestros padres es de que alguna manera no han violentado a nuestra madre. En el caso de mi esposa, el papá de ella siempre ha ejercido violencia sobre mi suegra, que ya falleció hace 2 días, por cierto. Entonces, y cuando nos casamos, mi esposa empezó como con defensa, o sea, es decir, hacia mí cualquier cosa le molestaba, y entonces yo percibí algo bien feo, pues, y llegó un momento que yo le dije, mira, ¿qué te pasa? O sea, yo no te he hecho nada y te comportas de esa forma. Entonces yo le dije, mira, lo que te sucede a vos es que pensar que yo voy a hacer como tu papá. Y ella aceptó y me dijo que sí. Y yo pensé que, o sea, como evitando que eso sucediera, empezó a autodefenderse, es decir, a actuar de una forma bien rara y bien fea. Yo le dije, no, estás equivocado. Y mira, y si continúas así, no tengo problemas en mi o sea, yo ya venía de otro lugar. Entonces, no tengo problemas, ya lo hice una vez, no puedo volver a hacer. Porque no vivo aquí. Entonces, yo lo que he observado y lo que pienso es que muchos ejercemos esa violencia porque no queremos ver, no queremos ser lo que nuestros padres o lo que hemos visto en otras familias ha estado pasando. Y eso se da. Bien. Ajá. Y al fondo está Diego. Tarde, como siempre. ¿No? Mira ahí cuando me la puse que me prometiste por Rosario. Usted no lo ha presionado ya. Tópela. Vaya Diego, adelante por favor. Un punto menos, dígale, licenciado. Todos escuchando el champ. Es que está bueno. Al final lo que quiero llegar es que muchos como que estamos prejuiciados de lo que hemos visto antes y no queremos pasar eso. En mi caso, les digo personalmente, si ella me dijo, no, es que yo no quiero que me vaya a pasar igual que a mi mamá. No, le digo, o sea, cada caso es diferente. Como él lo plantea, cada caso es diferente y por lo tanto cada cabeza es un mundo. Entonces, para llegar a una interpretación de la razonabilidad, cada cabeza va a tener una idea diferente de algo. Por eso es que este es uno de los más difíciles formas de interpretación. ¿Verdad? Sigamos, porque ya está el parcial diseñado para el próximo sábado. Ya no vaya de que Debo llegar vaya. hasta la diapositiva que les he puesto. 24, por cierto, anoten que hasta la diapositiva 24 viene. Pero solo viene de la discusión también de la anterior. De las anteriores y de esa. A ver, hasta pecado que me estén preguntando. Acumulativo y esta diapositiva hasta la 24, bien. Entonces, vamos a ver la presunción de constitucionalidad de los actos públicos. Y esto es algo que viene en relación a lo que hemos hablado. Se va a presuponer, vamos a creer, vamos a entender que todo acto que realiza un funcionario público, toda, es constitucional. O sea, nace con aquella buena fe de que es constitucional y que un funcionario público lo está haciendo de forma correcta. Ahí, ajá.
La sentencia que han dado la Sala de lo Constitucional, ¿hay que cumplirla? Pues en un primer momento debemos entender que tiene esta presunción de constitucionalidad. Esto es importante, la presunción de constitucionalidad, porque establece que todo acto que realiza un funcionario público es constitucional. Después me pasé la grabación de hace rato, estoy viendo. Hoy me había dicho. No quise poner enfrente porque tuve miedo que se pusiera nervioso y no expresara. Luego vamos con el principio pro liberate. En este caso, cuando hay duda en cómo voy a interpretar una norma, debo interpretarla aquella que dé más derechos, que garantice más los derechos. Entonces, este principio pro libertate va enfocado en eso. Por ejemplo, cuando dice, vamos a hablar de la nueva ley Crecer con Ternura, dice de que cuando los niños sean sacados del hogar de su madre o su padre porque están siendo maltratados, debo ponerlo en una casa de acogida o debo dárselos a un familiar cercano. ¿Qué debo hacer? Según la norma más o menos así dice, en forma resumida. ¿Qué debo hacer? Apliquemos el indubio pro libertad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo entender? Primero hay que ver si no hay alguien más que pueda hacerse cargo de ellos, por ejemplo un abuelo, una abuela, y también hay que ver en qué condiciones los pudiera recibir. Por ejemplo, no tienen abuela, no tienen abuelo, pero tienen su madrina de confirmación. ¿Puedo dársela a la madrina de confirmación? Sí. ¿Por qué? ¿O lo mando mejor ya de un solo a los centros de información? No, centros de copia. Quiera ver por ellos, sí se puede. Pero también tiene que probar que está apta para recibirlos, para tenerlos. Se le tendría que hacer un examen psicológico, económico, a ver si puede ella pagar los gastos. Eso, hay que presentar. A veces no es tanto la parte económica, sino de que vaya a tener mejor ambiente, que por lo menos tenga alimentación y tenga lo básico. O sea, no vamos a decir que tenga grandes lujos, pero que debe tener lo básico. Entonces, en este tipo de interpretación, o en este principio que estamos hablando, en caso de duda, que no tenga claro qué voy a aplicar, debo aplicar lo más beneficioso para la protección de los derechos. En este caso, bueno, dice que lo debo mandar a un centro de resguardo para niños y adolescentes, o lo debo dejar con algún familiar o alguien que tenga algún apego emocional con un niño. Está claro, lo más beneficioso es que tenga un apego emocional. Entonces, ahí es donde yo aplico este indubio, donde los derechos van a estar más resguardados. Entonces, cuando exista el momento de interpretar una norma, exista entre qué voy a aplicar, debo aplicar este indubio, lo más beneficioso para proteger los derechos fundamentales de una persona. ¿Verdad? A eso me refiero. Vamos a aplicar lo más beneficioso para los derechos individuales, para los derechos fundamentales del individuo. ¿Vamos bien hasta aquí? El siguiente, la interpretación restrictiva de las excepciones y privilegios. A diferencia, y aquí sí le va a encantar esta parte, ¿cómo debo interpretar esta interpretación de los privilegios que se tienen? ¿Qué privilegios conocemos en El Salvador? ¿La salud? No. No, hombre. ¿Qué privilegios existen? Comúnmente, privilegios, los privilegios casi siempre los tienen los funcionarios. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, el tener un vehículo del Estado, combustible, seguridad, gasto de representación. Gastos de representación. Gastos de representación, que no es muy poquito. Entonces dice, por el principio de igualdad debe ser interpretado de forma restrictiva. Ok, me voy, soy diputado de la Asamblea Legislativa, me voy para Dubái. Allá por diciembre me voy a ir para Dubái. Falso, ¿entiendes? Me voy para Dubái. ¿Cuánto puedo gastar? No tiene límite siempre y cuando usted tenga como... Ese privilegio debe limitarse.
No es que no tenga un límite, debe darse, debe ponerse un límite. Por el caso que parece que fue, no sé, creo que fue diputado al PLD para los días. Fue diputado, pero él tuvo que después pedir un permiso. Pero nos vamos enfocando a todos los privilegios que tienen los funcionarios públicos, como ya lo han planteado. ¿Verdad, Henry? La próxima vez yo te voy a grabar. Es que no me he tomado el café, licenciada, me hace falta el café. Ay, perdón, Eli. Ajá. Se me fue. Ay, perdón, Eli. Los privilegios, hay un sinfín de privilegios, ya lo he dicho. El fuero parlamentario, estos tipos de fuero, por ejemplo, debemos analizar. ¿Qué es un fuero? Un fuero parlamentario. Hemos escuchado que los diputados tienen fuero, pero ¿qué es un fuero? Detenidos. No pueden ser procesados. Pero esa interpretación es una interpretación extensiva. Nick, mi pregunta es, ¿pero las restricciones solo son para funcionarios o para cualquier persona? Tenemos privilegios. O sea, me refiero, o sea, el ejemplo que usted propuso, que si se va fuera del país, ¿tiene algún tipo de restricción en los gastos? ¿Solo es para los funcionarios públicos o para cualquier persona? Solo para los funcionarios públicos. Bueno, Ojo, yo le puedo, estaba mi dinero yo lo puedo gastar como yo quiera. Ajá, yo le estaba respondiendo No, o sea, yo puedo gastar mi dinero porque es la libertad. Pero los funcionarios públicos en gastos de representación, viáticos, vuelos, no pueden ser abiertos. A eso se refiere esta interpretación restrictiva. Pero yo le ponía el caso del fuero. El fuero que ha sido muy bien o mal utilizado por algunos diputados. ¿Recuerdan el diputado que le disparó a una policía? Sí. Y ahí estuvo muchos años bien tranquilo. Entonces, el fuero es ¿qué? Es un privilegio, no es un derecho de los diputados. Cuidado, un diputado del FMLN, es que es mi derecho, no es su derecho. Es un privilegio que la Constitución le da a usted, diputado, para que no pueda ser enjuiciado. Pero sucedió algo con un diputado de Santa Tecla, de la Libertad. ¿Cómo se llamaba uno de GAN? Que le pegó a la mujer. Samayoa. El diputado Samayoa intentó la esposa, porque había sido agredida, intentó iniciarle un proceso. Y el juez de familia de Santa Tecla dijo, no, yo no lo puedo conocer y no lo podemos conocer porque tiene un privilegio. Y esa fue la sentencia que abrió ese tipo de interpretaciones. Porque él tiene un privilegio porque es diputado y por lo tanto no lo puedo conocer. Vino la mujer y dijo, ¿cómo que no va a conocerme? Él me puede seguir pegando, me puede maltratar y no darle alimento a los niños porque tiene privilegio. Pero eso se podía ir a la Asamblea Legislativa y solicitar que le desaforaran para quitarle el privilegio, digamos, y seguir el juicio común. Pero inició el proceso y duraron Inició el proceso. y le quitaron el fuero y lo procesaron. Pero, ¿qué determinó la sala después? No es tanto el proceso, sino que ¿por qué se dio esto de las excepciones restrictivas a los privilegios? Vino la sala, cuando conoció este caso, le dijo, señor, usted tiene fuero, es un privilegio, pero la interpretación que yo hago de ese privilegio es que no para todos los casos usted lo puede utilizar. En los derechos sociales, familia y laborales, no puede agregar privilegios por encima de estas materias. Yo puedo demandar a un diputado que me contrató y no me pagó. Yo puedo demandar a un diputado, digamos, la esposa, porque la maltrata, no le da cuota alimenticia. Imagínense si este privilegio fuera extensivo, abierto, nadie podría demandar a un diputado por cuota alimenticia. Pero no se puede inscribir. Si tiene problemas, un candidato a diputado no puede inscribirse si está en planilla, si tiene problemas. Ahorita va saliendo mi hijo. Y me está pidiendo cuota alimenticia. ¿Me van a demandar o no me van a demandar? Sí puede. Sí puede. Pero tiene que probar que es suyo. Claro. El derecho social, el derecho de familia, el derecho laboral también. Por ejemplo, a mí me contrata un diputado y no lo voy a demandar hasta que termine. No, claro que no. Lo puedo demandar porque es algo que no tiene nada que ver y no le va a afectar en su trabajo como diputado. Entonces ya se determinó
que en este caso este privilegio va a ser de carácter restrictivo, es decir, al momento de interpretar las legales del privilegio va a ser lo menor posible, porque son privilegios que constitucionalmente se le están dando al diputado. No es que sea su derecho y que pueda ser absoluto, es limitado. ¿Vamos bien? Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia acerca de eso? La inconstitucionalidad 7 de 2011 de la sentencia del 13 de mayo del 2011 regula lo siguiente. A ver, padre, ya que está. Los textos constitucionales son diferentes de cualquier otro texto normativo en virtud de que están destinados a perdurar el tiempo y ofrecer una organización estable a los poderes políticos públicos, como también a las relaciones entre Estado y ciudadanos. En ese contexto, las disposiciones constitucionales también son susceptibles de ser aplicadas al caso concreto y para ello necesitan ser interpretadas, pero el significado, el rasgo y la especificidad de derecho constitucional le dan a esta interpretación un valor especial. En esta sentencia, el 13 de mayo de 2011, este es el número de referencia, inconstitucionalidad 7, 2011, hace y dice de que la interpretación de la Constitución tiene un valor, pero que también en los casos concretos no es necesario una interpretación genérica, sino que en ciertos casos concretos yo puedo utilizar normas constitucionales. Por ejemplo, me inician un proceso por que andaba sin camisa en la calle. ¿Pueden iniciarme un proceso? No. ¿Qué? Falta la moral. Falta la moral. Más que estoy gordito. Estamos. Estamos gorditos. Si no lo quieren ver, que no. No, pero falta la moral. Es la integridad de la... Solo Juan está delgado. Es que no es de comer. todo chulón, pero si solo sin camisa no va a faltar nada. Sí, si la persona se siente ofendida, sí. Es que ese es el detalle. Que no puedo. No se puede. Pero digamos que me lo iniciaran, al momento de aplicar, yo puedo exigir que se me aplique una base constitucional. ¿Cuál es? ¿A la libertad de tránsito? Sí. ¿Qué otra base? El artículo 8 de la Constitución, que lo que no está prescrito en la ley, no está prohibido. Entonces, este es un caso, así en forma práctica, que podría aplicarse de forma directa a la Constitución. O, por ejemplo, la pesquisa, de que llego y voy caminando y me agarra la policía, los militares, por ejemplo, y me quitan el teléfono, hacen que lo desbloqueen, más que envíen solo de cara, de rostro, me lo ponen así enfrente y se desbloquea. Y comienza, pues, chácate. Sí, ya una vez me hicieron eso. Y comienza, pueden hacerlo y me encuentran en una conversación con Diego que vamos a ir a poner una bomba. ¿Pueden o no pueden? No pueden. A ver, Tendrían que ¿quién va a ejercer tener mi una defensa? orden para poderle revisar el teléfono. Una orden. Entonces voy a aplicar normativas constitucionales en un caso concreto. Y eso es donde ustedes deben entender. Los nuevos abogados ya no son penalistas, civilistas, son constitucionalistas. Porque nosotros podemos ganar casos a través de las normas constitucionales. Y esta sentencia sí nos lo determina. Que hoy no es necesario de que yo diga el artículo tal del Código Penal, según los artículos constitucionales, tales, no puede registrar. Segundo, la Fuerza Armada no tiene poder para hacer registros, sino que tiene que ser un agente de autoridad. Y comienzo a utilizar bases constitucionales. ¿Y qué pasa con aquellos jueces que son pro fiscal? No es que sean algunos, el 90% son pro fiscal. Bueno, hay jueces pro fiscal que no parecen jueces, sino parecen acusadores. Todo lo que dice fiscalía es verdad y por lo tanto váyase a sentencia. Entonces, aunque no haya
una robustez en la prueba o que se considere que tiene una cronología de los hechos. Sin embargo, no pasan a sentencia. O sea, se sienten, algunos jueces dejan de ser jueces y se sienten como intimidados por el sistema. Dicen, no, si yo doy esta sentencia me van a criticar mucho y por lo tanto me pueden seguir un proceso de destitución. Entonces, lo que pasa es que sí, estamos en un término, recuerden que los procesos deben ser, los jueces deben ser imparciales, deben ser conocedores del derecho, y muchos están como sentenciados a lo que dice el fiscal. Si no fallo lo que dice el fiscal, me van a procesar a mí. Entonces, lastimosamente, pero ahí entra el papel que debe ser la defensa. Pero ante un fiscal debe haber una buena defensa. ¿Y qué pasa? Lastimosamente, la mayoría de la defensa, pasamos a la siguiente etapa, ya lo vemos. Mire, no, en la siguiente etapa lo vemos. Va a pedir prueba, defensa. No, con lo que presente el fiscal. Pero eso los defensores de la Procuraduría casi siempre lo hacen así. Tenemos el caso del señor Agapito. ¿Recuerdan la sentencia de Agapito? Sí. A Agapito le sucedió ese problema. Su defensa no fue una defensa técnica. No permitió, no pidió prueba, no pidió nada. Entonces, ahí es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros como defensa, y nos encontramos en una disyuntiva, no sabemos cómo pedir. Normalmente el fiscal no está cumpliendo con su papel. El papel del fiscal dice que debe buscar la prueba de cargo y de descargo. Ambas pruebas. Y si determina que no es culpable, debe dejarlo libre. Pero no sucede eso en la realidad. Él debería de pedir que lo absuelvan del caso. Pero, entonces, nuestro papel como defensa debe ser hacer eso, una defensa técnica, de prueba, robustez, pero también defender a nuestro cliente en base a principios constitucionales, la sentencia. ¿Qué es lo que sucede? Muchos abogados, estoy hablando de allá por el 2000 para atrás, no son abogados constitucionalistas. Del 2000 para adelante estamos hablando mucho de abogados constitucionalistas, abogados que utilizan la Constitución para defender. Porque eso es lo que nosotros debemos hacer. A partir del Código del 98. A partir del Código del 98 se habla mucho en los considerandos de la Constitución. Entonces, esto ha ido permitiendo ir incorporando bases constitucionales al momento de la defensa. Por ejemplo, en el caso Agapito se utilizó mucho por parte del IDUCA esta sentencia, porque se le dijo, miren, no se ha cumplido el principio de inocencia constitucional, no se ha cumplido la legítima contradicción de la prueba, no ha habido defensa técnica para el abogado y comenzó a utilizar principios constitucionales, con lo cual ganó el proceso. Es decir, cuidado, la Constitución no solo está en el campo penal, también está en el campo civil, está en el campo de familia. Por lo tanto, al momento de hacer una defensa o una acusación, dice la sentencia, podemos utilizar la Constitución como una base fundamental de los procesos. ¿Vamos bien? En mi escrito, yo puedo tomar parte de la Constitución para presentar un escrito en un juzgado. Sí. Y eso no es tengo la obligación de hacerlo. Lo que sucede, y es lo que yo voy a aclarar, cuando ustedes van a fundamentar algo, deben comenzar desde la Constitución, ¿verdad? No van a comenzar a través de las leyes, van a comenzar desde la Constitución explicando los derechos. Porque recuerden que la Constitución es la madre de todos los demás derechos. Entonces ustedes deben comenzar de aquí y luego ir haciendo la interpretación. Eso lo determina la sentencia. Sigamos, veamos, por favor. ¿Tu nombre? Francisco, ayúdalo. En términos generales, se afirma que interpretar una norma jurídica significa establecer su sentido y alcance ante los contornos de un caso particular. La diferencia entre la Constitución y la ley se manifiesta en el mayor grado de generalidad y abstracción que caracteriza a la norma constitucional y que resulta no solo del tenor literal del enunciado normativo,
vamos a ir. ¿Cuál es la diferencia? Miren en el segundo párrafo, me interesa. La diferencia entre la Constitución y las leyes de carácter secundario. La Constitución normalmente vamos a hablar que es de carácter abstracto, porque no está regulado un derecho como tal, solo dice derecho a la vida, es abstracto, es generalizado, a diferencia de las leyes particulares, porque si nos vamos a familia, por ejemplo, ahí habla de una vida digna del niño, del adulto mayor, ya está más individualizado el derecho que está plasmado en la Constitución. Entonces, bien dice, la diferencia entre la Constitución y las leyes se manifiestan en el mayor grado de generalidad y abstracción. Las leyes secundarias son más específicas, a diferencia de la Constitución, que caracterizan a la norma constitucional y resulta no solo del tenor literal del enunciado normativo, sino también y sobre todo del derecho que forma parte de un sistema que es, por definición, amplio, abierto, pero a su vez interconectado. La Constitución es amplia, es abierta, no nos dice. Si ustedes me preguntan cualquier derecho de la ley, todo está en la Constitución. Todos los derechos que están en las leyes secundarias están en la Constitución, solo que ya están en un sentido abstracto, mientras en las leyes ya van especificados, van más concretos. Entonces, la diferencia entre uno y otro va en el grado de la abstracción. Sigamos, Francisco, por favor. Esto produce un resultado en la estructura de sus disposiciones cuya interpretación tiene que tomar en consideración las siguientes particularidades. Ellas incorporan el orden organizativo y material del Estado, de la participación político, democrática y de la convivencia social. La primera es que esta interpretación de la Constitución, miren lo que contiene, la incorporan el objeto organizativo, material del Estado y la participación política, democrática y la convivencia social. Todo eso está regulado dentro de la Constitución. Sigamos. Están formuladas de manera amplia, indeterminada e inconcreta. Sigamos. Determinan consecuencias para la legislación y jurisprudencia infraconstitucional. Están confiadas en su interpretación vinculante en última instancia en una jurisdicción de un tipo especial, la jurisdicción constitucional. Estas últimas, dice el primer, que determinan las consecuencias para la legislación y jurisprudencia infraconstitucional. ¿Qué se refiere a infraconstitucional? La jurisprudencia que nace de las leyes, ¿verdad? Están, porque hay jurisprudencia constitucional e infraconstitucional, es decir, jurisprudencia de las normativas secundarias. Y están confiadas en su interpretación vinculante. La interpretación que vamos a hacer de la Constitución es obligatoria, principio de erga omnes, vinculante en última instancia a una jurisdicción de un tipo especial, la jurisdicción constitucional. En El Salvador hemos hablado que hay dos tipos de interpretaciones o procesos para dar la Constitución. ¿Cuáles son? Termino con esto. ¿Cuáles son? Una interpretación realizada por la Sala de lo Constitucional y una interpretación realizada por los juzgados. Al regresar hablamos de ellas. Vamos al receso 20 minutos y regresamos.